¿Nos podemos comunicar con los muertos? En muchas culturas ha existido el pensamiento de que una persona en este mundo, en este plan terrenal, se puede comunicar con los difuntos. Y esto puede tener distintas connotaciones. Por ejemplo, hay quien se puede comunicar con los difuntos a través de la oración, a través de determinados ritos, pero son para pedir que estén en paz, son para estar unidos en oración, pero únicamente. Sin embargo, hay otras culturas, otro tipo de personas que piensan que se puede invocar a los difuntos para cosas muy vanas, como por ejemplo, dónde dejaste el dinero, cómo arreglaste tal persona, estás tranquilo, dónde estás. Son preguntas hasta cierto punto ociosas para muchos, pero para quienes las hacen, les podrían solucionar un gran miedo, una zozobra. Es que qué tal que se murió y no me perdonó. Es que qué tal que dejó enterrado un tesoro y no sé dónde está. Es que qué tal si tuvo varias esposas en esta vida y yo quiero saber que, como ves, para algunas personas es importantísimo este tipo de cosas y por lo tanto quieren invocar a los muertos, a los difuntos, para que ellos les den una respuesta. ¿Cuál es el origen de la Ouija? El origen de la tabla de la Ouija tuvo una mesa como origen. Es decir, en una mesa como esta, en un escritorio, simplemente ponían las letras del abecedario acomodadas, porque el difunto va a hablar a través de las letras, a través de la comunicación que ordinariamente tenemos. Entonces hay que acomodar A, B, C, D, E, F, G, H, I, porque el difunto va a ir hablando letra por letra, va a ir deletreando de acuerdo a las letras que están aquí bien acomodadas. Pero para iniciar la sesión, para concluirla y para otras cosas, hay que poner además en la mesa las palabras sí, la palabra no y la frase hasta luego o adiós. Sí, no y adiós. Curiosamente, fíjate cómo se dice sí en francés. Oui. ¿Cómo se dice sí en alemán? Ya. Curiosamente, de estas dos palabras en francés y en alemán, oui y ya, oui, ja, se le empezó a dar este nombre al tablero. ¿Por qué? Porque utiliza la palabra oui y la palabra ya, sea en francés o en alemán. Y utilizaban para saber cuál letra era la que iba diciendo el difunto, el supuesto espíritu, una tablita, podía ser un vaso, una copa, la ponían ahí y ya sobre eso ponía las manos una y otra persona, podía ser varias, y entonces ya de acuerdo a eso, la tablita, el vaso, se iba moviendo hacia cada letra y así iba formando palabras. Esto es el origen de este método para invocar a los muertos que actualmente se llama Ouija. ¿Cómo se juega la Ouija? Yo conseguí esto, lo compré por Amazon para hablar concretamente de lo que ofrece esta empresa, o bueno, esta comercializadora, porque creo que comercializan a través de ello. Y lo primero que veo es aquí el nombre Ouija Board, que significa una especie de pizarrón para supuestamente jugarlo. Y digo, ¿por qué jugarlo? Porque está fabricada por Hasbro Gaming. Hasbro Gaming, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Hasbro Gaming, que es una compañía que se dedica a hacer juegos. Por lo tanto, esto lo están presentando como un juego y dice, se puede utilizar de 2 o más jugadores. 2 o más jugadores porque la tablita se puede mover entre 2 personas o más. Esto indica que una persona sola no la podría mover. Pero vamos a ver más adelante esto. Pero algo delicado es que este juego dice aquí que es para personas de 8 años en adelante. Es decir, que esta empresa supuestamente de juegos ya permite que un niño de 8 años
Ni siquiera dice en compañía o con acompañamiento de sus padres o supervisión, que una persona de 8 años ya lo pueda tener. Así que un papá, una mamá despistados o alguien que quiera regalarle a un niño en su cumpleaños algo, va a los juegos y dice, mira, este es un juego para niños de 8 años y más, se lo voy a regalar. Y luego, como esta caja además dice oráculo, misterioso, etcétera, y a mucha gente le gusta hablar de los oráculos de Egipto, de Babilonia y de quién sabe cuánta cosa, esto puede parecer interesante. Voy a quitar, por lo tanto, la tapa. ¿Y qué es lo que encontramos al interior? Un tablero que en este caso está en inglés. Aquí ves el tablero, está en inglés. Ya en este caso no es una mesa como esta, sino ya es un tablero concreto, personalizado para este juego, donde aparece la letra sí en inglés, yes, la palabra no en inglés y la frase adiós, goodbye también en inglés. Como te había mencionado, aparecen las letras perfectamente ordenadas en forma alfabética y aparecen también los números, porque pues también el muertito tendría que decir cuántas veces me fallaste, cuántas veces me fuiste infiel, o un número de una casa, en fin. Ahí están las letras y los números para que haya esta comunicación. Les recuerdo antes de continuar con este tema que estoy en la oficina de mi parroquia y por lo tanto afuera hay una calle, a un lado hay una oficina y de repente pueden meterse ruidos, pero no nos desconcentramos y nos seguimos con nuestro tema. Este es el tablero, como pueden ver, en este caso es de madera con una cubierta metálica. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿esta tabla en sí es mala? ¿La hicieron unos brujos? ¿La hicieron hechiceros? ¿La hicieron personas enemigas de la fe? No, es una tabla común y corriente, con una impresión común y corriente, que fue hecha por gente que se dedica a hacer negocio, a vender, y a ellos no les interesa cómo o para qué se utilice. Así que la fábrica que las hace, si acaso no tiene conciencia por ponerlo de 8 años, etc., pero a ellos les interesa ese negocio. Tratan de hacerla en forma presentable, agradable, con colores hasta cierto punto interesantes para que se haga así misteriosa, pero esta tabla, si no se utilizara para algo negativo, la podías utilizar para rayar como pizarrón, en fin. La tabla, por lo tanto, no es lo negativo, ni la caja tampoco es maldita. La caja está hecha de cartón por empresas que se dedican a hacer cartón. Y acá interesante es que en inglés ya empieza a crear el morbo. Por ejemplo, voy a pasar mi examen. ¿Qué grados voy a pasar o qué grados voy a reprobar? ¿No? Cosas de este tipo. ¿Pueden mis parientes, me van a dejar mis papás ir a un concierto? Que vean, este tipo de cosas hacen que un joven, que un niño diga, esta tabla me va a responder a cosas como estas. Pero ¿quién me va a responder? Ahí es donde no le dicen a la persona que va a utilizar esto, ¿quién te va a responder? ¿La tabla? Esta tabla no piensa. Esta tabla no tiene vida. Esta tabla no tiene sabiduría. Esta tabla no es un mensajero de Dios. Esta es una tabla común y corriente, como ya te he dicho, y por lo tanto, esta tabla no te va a responder. ¿Quién es el que supuestamente te va a responder? Un muerto, un espíritu, a través de esto. Y aquí encontraríamos algunas preguntas ya, bueno, ¿y qué un muerto no podría hablarme si es que quisiera yo hacer una pregunta? Bueno, de acuerdo a esta creencia, te podría hablar a través de estas letras, porque la voz del difunto no. Oiga, padre, pero si el muerto es capaz de mover la tablita, ¿por qué? Porque si tienen que tocarla varias personas, entonces no es el muerto el que mueve la tablita, son las personas. Entonces, ¿el muerto a quién mueve? A las personas. Hombre, si el muerto no es capaz de mover la tablita, que es tan fácil de mover,
¿Cómo va a mover a las personas? Y más si son 1, 2, 3 o 4 personas, el muerto supuestamente, entonces sí puede mover a las personas, pero la tablita no. Bueno, ahí empezamos ya con algunas cosas que son un poquito raras. Si no puede mover una simple tablita, ¿cómo puede mover a las personas con sus manos? Y otra persona diría, si actualmente se entiende que los difuntos podían tener cierto movimiento, podían hacer que las cosas se movieran, es tan fácil para un difunto apretar una tecla de una computadora, ¿no? Que además ni cuestan trabajo, se sume facilito. O más aún, el difunto podía entrar en el circuito de la computadora y hacer por cuestiones eléctricas que apareciera la palabra ahí en la pantalla. Así que si se tratara de comunicarse y el difunto quisiera comunicarse y dar un mensaje, podría hacerlo a través de la computadora. Pero para no perderme, entonces, además de la tablita, está esta otra pequeña tablita con un pico que va a ir señalando las letras y concretamente las letras que vaya señalando van a quedar no solamente en el pico, sino que supuestamente la letra señalada tiene que quedar en el centro. Fíjate, no basta que quede, por ejemplo, aquí la R, sino que la R tendría que quedar aquí en el centro. Esto es lo que supuestamente los expertos en esto dicen. Una tablita de de plástico, que no tiene tampoco nada maléfico, no la hizo una bruja, no la hizo un santero, no la hizo alguien, sino simplemente una empresa, una fábrica que se dedica a eso. Para no perderme, voy a irme con esto. Entonces, ya he hablado de la creencia de que se puede comunicar con los muertos y esto da origen a estas tablas antiguas, mesas antiguas, que se convierten después en estos tableros. Por lo tanto, para utilizar la Ouija es necesario tener una sesión espiritista. Utilizar la Ouija no es un juego. Utilizar la Ouija es tener una sesión espiritista. Así que ya desde ahí estamos hablando claramente. La Ouija no es un juego, no se trata nada más de vamos a jugar, no. La Ouija está invitándote a tener una sesión espiritista. ¿Cómo se empieza a utilizar? Las personas ya que están reunidas van a preguntar primero si hay la posibilidad de comunicarse con un muerto. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿hay un muerto ahí? ¿Hay un espíritu ahí? ¿Hay un espíritu aquí en medio de nosotros? Esto ya empieza a ser no un juego. Y entonces, curiosamente, el juego o la sesión va a hacer que la tablita con los que la están manejando digan, yes, ándale. Entonces sí hay un muerto, ¿verdad? Y claro, la palabra sí también nos va a servir en este caso de preguntas. ¿Te enamoraste alguna vez, muerto? ¿Me engañaste una vez? No. ¿Dejaste un tesoro? Sí. ¿Quién sabe qué? Entonces, entre la palabra sí y no, es muy fácil responder. Pero cuando se trata de cosas más complicadas que no es sí y no, entonces la tablita tendrá ¿dónde dejaste el tesoro? Y entonces supuestamente va a la T, después me voy a la E, T, después a la R, ¿no? Y 2 veces me regreso para que diga terreno, etcétera, ¿no? En fin, así es como se va respondiendo a las preguntas de los que están haciendo la sesión. La sesión va teniendo preguntas. Y va a llegar un momento en que la supuesta persona que está respondiendo, el supuesto difunto, va a hacer que la tablita diga goodbye, que significa ya me cansé, ya me voy, ya no quiero responder. Así que el difunto, así como al principio dijo, sí estoy aquí, ¿quieres responder? Sí. Fue respondiendo cuando diga goodbye, significa ya no quiero responder, ya estoy cansado, ya no me hagan más preguntas, o sobre esa pregunta, eso es todo lo que tengo que decirles. Para eso aparece aquí la palabra goodbye.
Así que, ¿cómo se utiliza? Recapitulo, se invoca un muerto, se dice sí o no, y por eso la palabra Ouija, porque en francés oui, en alemán ya era yes, de ahí viene el nombre Ouija, se van formando palabras, y cuando el muerto se cansa, dice adiós. Ahora, vamos ya a hablar de los estudios serios. Algunas personas, psicólogos, científicos, han hecho estudios serios sobre esto de la Ouija y les han puesto sensores a los que están jugando la Ouija. ¿Para qué? Para que se vea si ellos están moviendo la tablita o si la tablita se está moviendo solo. ¿Y qué aparecen los sensores? Que los jugadores, de una manera muy sencilla, así como que apenas apretándole, etcétera, pero los jugadores son los que están moviendo la tablita. Esto hecho por científicos, por estudiosos del fenómeno de la Ouija. De tal manera que dicen, bueno, vamos a estudiar si realmente hay alguna electricidad, algo que mueva, y los sensores de las personas indican, tú la estás moviendo, no te hagas, tú estás moviendo y estás respondiendo cosas que tú quieres. ¿Me van a dejar ir al concierto? Sí. ¿Me van a castigar? No, en fin. Entonces, desde ese punto de vista, están jugando las personas con las respuestas. Por eso algunos dicen que se trata de un juego. Pero, ¿qué tal que no sea un simple juego? Aquí viene ya esta pregunta. ¿Por qué se abren puertas al maligno? ¿Por qué se abren puertas al maligno? Miren, voy a contestarles, voy a quitarme un poquito la pechera, voy a meter mi mano al suéter y voy a decirles lo siguiente. Cuando nosotros vamos a un banco, cuando vamos a solicitar algún servicio de algo, nos piden una identificación. ¿Quién eres? Bueno, todos tenemos un IFE o un INE, una carta de identificación, mejor dicho, una licencia de identificación, un documento, mejor dicho, que nos identifica quiénes somos. Y esto le da seguridad al que está haciendo un préstamo, al que está pidiendo el préstamo, el que se lo va a hacer en el banco dice, sí, sí eres tú. Si alguien va a sacar dinero, sí, sí eres tú. Si alguien va a recoger a su hijo en la escuela, a ver tu identificación, sí eres tú. La identificación es muy importante porque me está asegurando quién es la persona. Y antes de regresar al tema de la Ouija, me meto a este ejemplo. En el Internet, muchos se ponen a chatear, se ponen a platicar con personas que están en otra computadora, pero que no saben cómo es su rostro. A veces ponen un retrato y resulta que ese retrato no corresponde a la persona. Que la persona que está escribiendo, por ejemplo, dice, tengo 18 años, y resulta que el que está escribiendo tiene 80. Soy rubio, y el que está escribiendo es moreno. Estoy soltero, y el que está escribiendo es casado. Fíjense, y precisamente por esto, porque utilizan falsas identidades, hay muchas personas que son engañadas, ¿sí? Alguien dijo, voy a una cita con un muchacho de 25 años, rico, rubio, que vive en la colonia quién sabe qué, y cuando llega y se encuentra que es una persona totalmente distinta a como se describió, e incluso quizás se trate de un abusador o de un tratante de blancas o de un abusador de menores. ¿Qué pasó? Que al poner una identidad falsa, como no tuvieron realmente su identificación perfectamente clara, sino solamente fotografías o decir cosas que no eran válidas, engañaron a las personas. Y esto sucede en Internet muchas veces, ¿eh? Se engaña a una persona con un perfil falso. Oiga, padre, ¿y por qué nos está diciendo de esto ahora que nos está hablando de la Ouija? Aquí viene precisamente lo delicado. Porque supuestamente, yo empiezo una sesión espiritista y pregunto, ¿hay un muerto aquí? Sí, aquí hay un muerto. Muy bien. ¿El muerto tiene una identificación para mostrarse?
El muerto tiene un INE, un IFE para decir soy fulanito de tal y te voy a contestar desde fulanito de tal que soy. No. Por lo tanto, supuestamente, pensando que si hay un difunto o varios difuntos que nos van a contestar aquí, ¿cómo podemos estar ciertos de que es ese difunto el que nos está diciendo? Soy tu tío. ¿Y cómo sé que eres mi tío? Soy Miguel Ángel Buonarroti. ¿Y cómo sé que eres Miguel Ángel Buonarroti? Nada más porque me lo estás diciendo. ¿Qué tal que estés haciendo lo mismo que en el chat de alguien que me está engañando, tomando una personalidad que no es? Ahí está precisamente el problema. ¿Cómo se le llama al maligno? ¿Cómo se le llama a Satanás, a Lucifer? El engañador. Precisamente. El engañador porque te presenta cosas malas como si fueran buenas. Cosas que supuestamente te van a llevar a la felicidad cuando te van a llevar tarde o temprano a la destrucción. Por lo tanto, el engañador, y aquí está precisamente lo delicado, porque a lo mejor un grupo de muchachitos o de personas está pensando que está invocando a un muerto, que el muerto les está respondiendo, pero el que les va a responder es Satanás. Y Satanás puede darles algunas respuestas que puedan coincidir con lo que ellos quieren, con lo que ellos buscan, atrapándolos para que sigan preguntando más y más y más cosas, pero en el fondo ¿con quién se están relacionando? Se están relacionando con Satanás, el engañador. Y este engañador podrá engañarles diciendo, mi esposo me engaña, sí, y resulta que el esposo no está engañando. Y ahí que ocasionó ya el maligno, un choque entre una pareja. Y muchas otras cosas que Satanás podría estar utilizando para engañar, para ocasionar discordia, para ocasionar odio hacia los seres difuntos, para ocasionar desencuentros entre las familias, o para hacer que la persona se convierta en adicta. Por ejemplo, me voy a sacar un día el melate, sí. Ah, bueno, como ya me lo dijo la Ouija, voy a comprar y a comprar y a comprar y a comprar, porque un día me lo voy a sacar. Ya me lo dijo la Ouija. O bien, otro tipo de cosas. ¿Me va a hacer caso fulanita de tal? Sí. Y entonces, aunque aquella persona no tenga interés en mí, voy a estar duro y duro y duro molestando a aquella persona. O bien, me va a decir no. ¿Me va a hacer caso a aquella persona? No. Entonces ya ni siquiera le digo que si quiere ser mi novia o algo así. Espero que me comprendan esto. Esto, por lo tanto, es muy delicado, porque en lugar de que nos esté contestando una tablita que ya he dicho no puede hablar porque es una simple tabla con un cromo, no nos va a contestar un señalador que es de plástico y que no tiene ningún poder. A ver, muévete, muévete, a ver, muévete. Si yo no lo muevo, no se mueve. Por lo tanto, eso tampoco me va a contestar. Y aquí, entonces, el gran problema es que Satanás puede ocupar el lugar de un muerto para engañarnos. ¿Qué dice la Biblia acerca del espiritismo? Pero una pregunta más sobre esto. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del espiritismo? Miren, aquí en mi libro de Pregúntale al Padre José, en la pregunta 205, que se refiere a supersticiones, toca el tema ¿la Ouija invoca a los muertos? Es una pregunta, hago un poquito la historia de este supuesto juego, pero al final toco la cita bíblica que encontramos en el libro del Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 18, versículos del 10 al 12. Dios dice en este libro, no sea hallado en ti, y está hablando al pueblo de Israel, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, porque en aquel tiempo una forma de adivinar las cosas era pasar a los hijos por el fuego. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, porque a la hora de adivinar
¿quién es el que te va a dar la respuesta? Como acá. Pregúntale al tarot. ¿El tarot son papeles mágicos que hablan? ¿Son impresos mágicos que hablan? No. ¿Los hicieron en alguna empresa mágica? No. ¿Tienen poder? No. Entonces, ¿quién va a decirle lo que me dice el tarot? La supuesta persona que sabe leer las cartas. Y esa mujer, ¿cómo sabe leer las cartas? ¿Quién le da poder para adivinar el futuro, para decir cosas? Por lo tanto, Dios no le da a esa mujer ese poder. Porque en todo caso, cuando Dios da ciertos poderes a los profetas, es para el bien, no para que se engañen y sigan creyendo en este tipo de cosas adivinatorias. Por lo tanto, dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, evidentemente se refiere a los que hacen magia negra, no a estos personas que son prestidigitadores, que sacan un conejito. Bueno, estas personas divierten, no están haciendo otra cosa, sino eso. Ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aquí es claro, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Dios cualquiera que hace estas cosas. Si alguien pregunta, por lo tanto, Padre, ¿es malo usar la Ouija? Mira, si tú eres creyente, si tú eres cristiano, si tú quieres agradar a Dios, tienes que dejar estas cosas de lado para que no te ocasionen daño ni puedas meter al maligno en tu vida. Así que estas cosas, como por ejemplo esta que adquirí, se utilizará únicamente para hablar de esto ante distintos grupos, pero jamás para invocar a difuntos o para invocar al maligno. Y precisamente hablando de esto, si alguien empieza a invocar al maligno y empieza a tener relaciones, pasa lo mismo cuando alguien mete a su casa a un desconocido que aparentemente intenta hacerle bien. Imagínate a cuántas personas alguien le dice, señora, vengo a arreglar las televisiones gratuitamente o su horno, con una sonrisa, con un traje bien puesto, y la señora sin conocerlo, simplemente porque parece que le está ofreciendo algo bueno, le abre la puerta de su casa y después este personaje la asalta y le quita todo lo que tenía en su casa. O bien otro ejemplo, un supuesto muchacho agradable, sensible, bien educado, enamora a una muchacha. Y esa muchacha lo empieza a llevar a su casa. ¿Por qué? Porque es amable, porque es agradable, bien educado, hasta parece que es muy buen católico. Pero esta persona o es un tratante de blancas, o es alguien que le va a empezar a utilizar para que venda droga, o es alguien que va a abusar de ella. Bien, precisamente cuando esta muchacha quiera sacarlo ya de su casa, a lo mejor ella se enteró de sus cosas, de sus cuentas bancarias, ya la manipuló, ya le tomó algunas fotografías con las que la va a chantajear, y sacarlo de su casa no es fácil. Cuando un sinvergüenza se mete a una casa porque le abrieron la puerta, es difícil sacarlo. Y en este caso, si tú le abriste la puerta a Satanás, aunque sea la rendijita, así como en algunas casas, vieja, deja la ventanita abierta nada más, ¿qué va a pasar? Hace calor. Bien, por esa ventanita abierta se puede meter un ladrón. Exactamente es la misma estrategia del maligno. Si los ladrones, la gente que hace el mal, está buscando cualquier oportunidad, cualquier momento en que se abre la puerta, cualquier momento en que dejan la ventanilla del coche abierta para sacar la bolsa, ¿tú crees que el maligno no lo hace? Claro. Por lo tanto, si la Ouija es como una ventanita, una puertita abierta para que el maligno se meta utilizando otra personalidad, como si fuera un difunto, pero lo importante es que ya hizo contacto contigo, o peor, tú ya hiciste contacto con él, el maligno sí puede llegar a poseer una persona en distintos grados. Primero, como influencia, con estas comenzones raras, el insomnio, males de alguna manera del cuerpo,
Y sí, lamentablemente puede llegar a tener una posesión demoníaca fuerte. Cada caso es distinto, pero sí hay muchos casos en los que los exorcistas han dicho, han aclarado que muchas personas que utilizaron la Ouija, no todas, porque alguno quizás la utilizó nada más como juego, etcétera, pero muchas personas sí, lamentablemente tuvieron o una influencia o una posesión demoníaca. ¿La Biblia habla de alguna sesión espiritista? Y concluyo con esto. El libro de los Reyes nos habla de una sesión espiritista. Porque alguien me preguntó, padre, ¿la Biblia habla de alguna sesión espiritista? Sí, el libro de los Reyes. Concretamente, cuando se habla del primer rey, el primer rey va a ser Saúl. Saúl fue elegido por Dios para que fuera rey y lamentablemente falló en su trabajo. ¿Por qué? Porque confió más en su ejército, en su capacidad humana, que en Dios. Saúl vivió en el tiempo en que estaba el gigante, aquel hombre fuerte que conocían como gigante, llamado Goliat. Y Saúl no se atrevió a enfrentar a Goliat porque confiaba en su fuerza, no en el poder de Dios. Y por lo tanto Dios dijo, Saúl ya no me va a servir como rey. ¿Y en quién confió Dios? En un pastorcito que no era muy fuerte, pero que se atrevió a enfrentar a Goliat porque confiaba más en Dios. De hecho, por eso Miguel Ángel en la escultura del David lo presentó con una mano grandotota. Toda la escultura está muy bien proporcionada, pero la mano que tiene aquella escultura maravillosa es más grande de lo normal, está desproporcionada. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel de alguna manera quería decir, es que quien manejó aquella mano, quien manejó aquella piedra, esa onda que cayó sobre la frente de Goliat y lo derrumbó, y con esto David lo venció, fue la mano de Dios. Es decir, David confió en la fuerza, en el poder de Dios, más que en él mismo. Pero bueno, no me alargo en esta historia. El rey, Saúl, cuando vio que estaba cayendo de la gracia de Dios, en lugar de arrepentirse, en lugar de pedir perdón, en lugar de cambiar de actitud, en lugar de hablar con Dios, se puso a invocar a un muerto. Fue con una bruja, fíjate, estaba prohibido por la Biblia, y él como rey tenía que hacer que se cumpliera lo que decía la Biblia. No, fue el primero en deshonrar la palabra de Dios y va y busca a una bruja que hace este tipo de sesiones espiritistas. La bruja no sabe quién es porque va disfrazado, pero viene la sesión espiritista y entonces Saúl hace la pregunta de qué va a pasar con él y aparece un muerto. Y ese muerto lamentablemente no le viene a traer alegría al rey, porque el muerto, el espíritu del muerto, es un profeta que viene a enfrentarlo y le dice, ¿por qué has hecho esto? Esto es abominación contra Dios y por haber hecho esto tú y tus hijos van a morir. Ese fue el final de la sesión espiritista. La bruja, cuando se dio cuenta de lo que había pasado, quedó alarmadísima, pero la palabra del difunto estaba clara. No debiste utilizar esto y por haberlo utilizado viene la muerte. Y así lo dice el libro de los Reyes. Lamentablemente, por haber hecho esto, tanto él como sus hijos terminaron en una forma terrible. Si esto nos dice la Sagrada Escritura, como dice popularmente la gente, ¿para qué le buscamos 3 o 5 pies al gato? Si ya sabemos que las sesiones espiritistas, que hacer este tipo de adivinaciones, que no son juegos, no son ni agradables a Dios, ni nos sirven, o a veces nos hacen hacernos tontos, ¿para qué entonces tomar la Ouija como un juego?